Está el doctor Pedro Flores, Salud ya Pública. en comunicación con nosotros, es especialista en salud pública y en un momento muy complicado para Santa Cruz, especialmente por la cantidad de casos que se han dado de dengue en los últimos días. Doctor, bienvenido, bueno, otra vez acudiendo a usted para que nos dé luces sobre esta enfermedad que Pero además... te pido un favor. Sí. Saludando al doctor, mirá, es decir, ya nosotros tenemos la sintomatología y demás, y los focos todos encendidos. ¿Qué se debiese hacer? Es decir, tenemos la ciudad llena de mosquitos por todas las improvisaciones de la administración pública, pero ya están los mosquitos. ¿Cuál debiese ser una reacción de shock del aparato político en sus diferentes instancias para ir contra el mosquito y no tener el colapso que ya empezamos a sentir en la red de salud pública? Doctor, buen día. Muy buenos días, Gary. Saludos a todos los que están contigo en compañía y, como siempre, a todos los que nos escuchan. Primero que la pregunta es muy grande, ¿no? Porque decir que nosotros podemos luchar contra el dengue, si ya sea el sistema de salud público o privado, es complicado porque el dengue es estacional, ¿no? Y eso se debe a lo que viene a ser el medio ambiente que tenemos. Para poder salvar el dengue tenemos que hacer un trabajo proyectado por lo menos para unos 10 años, donde viene el tema de manejo de los desechos, el manejo del medio ambiente como tal, manejo del vector, porque en realidad nosotros no sabemos qué tipo de vectores tenemos y qué tipo de reacción tiene este vector ante los insecticidas que se utilizan, ¿no? Y es algo muy integral en el manejo. Para que te des cuenta además que pasado lo que viene a ser el verano, pasado las lluvias, no va a haber dengue. Y es la típica, ¿no? Porque ese es un problema que tenemos en el sistema de salud. En el sistema de salud nosotros tenemos que declaramos que hemos vencido algo cuando realmente está de salida, pues no es porque hayamos hecho nosotros varias cosas, ¿no? Ten por seguro que lo que viene a ser marzo, abril, todos los casos se van a ir al piso, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque el ciclo del vector, que es el mosquito, ya fue. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, hay que individualizar. Hay responsabilidades y corresponsabilidades. La responsabilidad inicial está dentro de casa. ¿Y qué significa eso? En casa no debería haber mosquitos, ¿no? En casa nosotros deberíamos revisar todos los lugares del reservorio de aguas, deberíamos revisar todo lo que es nuestras plantas, porque algo que no se les queda mucho a la población es que las plantas de follaje largo acumulan agua. Y en ese acúmulo, basta que haya una gota de agua, puede haber el reservorio del mosquito como tal. Entonces, si yo no tengo una limpieza adecuada dentro de casa, que es mi responsabilidad, y si en mi casa tengo mosquitos, además, ojo, no son zancudos, ¿no? Son mosquitos, ¿no? Es el Aedes aegypti. Entonces, si yo detecto una Aedes aegypti, estoy diciendo que tengo la probabilidad de que se transporte este vector y que se pueda contagiar el dengue. Ahora, cuando hablamos de la responsabilidad grupal, significa que en los barrios tenemos que trabajar nomás en lo que viene de acción comunal. No podemos mandar la responsabilidad ya sea al municipio, al ministerio, algo del estilo, porque esto es un tema que está en todos lados. Fíjense cómo compararemos con el COVID, ¿no? El COVID es transmisión persona a persona por vía oral. Y en este sentido, ¿podíamos detectarlo al COVID como tal? No. En el caso del dengue sí podemos detectarlo. En el caso del dengue yo sé que tengo un lote baldío, sé que hay piscinas que están con aguas retenidas y todo lo demás. Entonces, sé dónde tengo que atacar. ¿Y quién tiene que funcionar? Son las juntas vecinales, ¿no? Y ahí tiene que irse nomás el tema de las mingas para tratar de hacer la limpieza. ¿Qué hacemos con lo que ya están contagiados? Ese es el tercero. Y ahí sí entra el sistema público de salud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estamos definitivamente con una psicosis, tanto en el nivel resolutivo de casos, como en los pacientes. Todos van a hacer fila, todos dicen nos vamos a morir. Y fíjense que el año 2019, a nivel Sinamérica, teníamos 2 millones de contagios. Eso subió, gracias a los casos que hubo en Belo Horizonte, llegó a 16 millones de casos. Estamos hablando de 2019. Es decir, no es de ahora lo del dengue, ¿no? Sino que utilizamos todos los canales y todo de diseminación de información para decir, el dengue está matando. Fíjense, hubo 16 millones de casos y a mayor contagio bajó la letalidad. Entonces, ¿qué significa? No es que porque te contagies tienes mayor probabilidad de morir, no. Sino que hay personas que reaccionan mal ante el dengue.
porque es un tema viral y eso sí lo podemos comparar con el COVID. ¿Por qué? Porque al ser un tema viral, nuestro cuerpo reacciona mal. Y al reaccionar mal nuestro cuerpo, definitivamente generamos un problema. Nuestro sistema de salud nunca se ha resuelto, José Ari. ¿Cuándo se ha resuelto el sistema de salud? Hemos incrementado médicos, hemos incrementado modelo de atención. No. Nuestro modelo de salud es reactivo. ¿Qué significa? ¿Pasa algo? Ah, vamos. ¿Hay fuego? Vamos. No es recién cuando está el fuego. No tomamos prevención. Muy bien. Porque ¿cuándo deberíamos haber trabajado? Centro de la tormenta, ¿no? Estamos en el epicentro de la tormenta. ¿Y esto qué significa? Que no hemos trabajado pues hace 2 meses atrás. En noviembre nosotros deberíamos haber trabajado en reservorios, en sacar las basuras. Y si no me equivoco, había un problema en el tema de manejo de las basuras aquí en Santa Cruz en noviembre, que los contratos, que no sé qué, que acúmulo de basura, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hemos hecho nada hace 2 meses. Entonces, todos los mosquitos que ya están circulando, más bien que los mosquitos también tienen un tiempo de vida, ya están ahí, ya la gente ya ha sido picada, ¿no ve? Entonces, fíjense que se repite lo que pasaba con el COVID, ¿no ve? Hemos querido tomar medidas ya cuando la gente estaba contagiada, ¿no? Es decir, además, los hemos metido a la casa en el COVID, si se acuerdan, y ahí se han contagiado más en toda la familia, y ha incrementado los casos positivos cuando no deberíamos haber concentrado personas, pero bueno, sucede lo mismo acá. Es decir, ahorita lo que se tiene, de nuevo volvemos a que el sistema público de salud tenga que resolver los casos, porque la gente va corriendo, y hay casos que son resfríos y dicen, no, esto es dengue, y no es dengue. Después fíjense algo que es bien interesante en la estadística, todos los casos, más del 70% de los casos están en Santa Cruz. Obviamente, pues, Santa Cruz es el departamento más grande de Bolivia, y Santa Cruz es el departamento que tiene clima tropical, ¿no? Entonces, ¿dónde deberíamos comparar? En realidad, ¿dónde se da pues, dengue? ¿Cuántos casos de dengue hay en La Paz, Cochabamba, en otros lugares? Poquísimo. En cuanto, ¿dónde hay más concentración? Es Santa Cruz, Beni y Pando. Pero Beni y Pando, pues, no hacen ni media Santa Cruz, ni cuarta Santa Cruz en población. Entonces, obviamente, el 70% de los casos está en Santa Cruz. Ahora, es importante también decir a la población que todos los que han pasado dengue, porque hay 4 tipos de dengue, por supuesto, ¿no? Todos los que han pasado dengue, si no se han complicado, si no han tenido problemas, tienen defensas contra el dengue. ¿Y eso qué significa? Que aunque te dé dengue, la vas a pasar como un resfrío, ¿no? Dicen que hay una complicación cuando se mezcla el dengue 1 con el dengue 2, porque es dengue DEM 1, DEM 2, DEM 3 y DEM 4. Los pares supuestamente son los más complicados. Pero ningún estudio certifica que es así. ¿Por qué? Los estudios lo que certifican que las complicaciones vienen por el tipo de reacción que tiene la persona. Y eso significa que hay personas que reaccionan mal, que además es un porcentaje que se encuentra dentro del 5%, no del 100%. Es decir, la normalidad es que el dengue no te mate. Ojo, que quede claro eso, la normalidad. Pero si hay un 5% que es muy bajo, de 5 a 3%, que puede generar complicaciones y hay que hacer una buena atención, hay que detectar a tiempo. Además, fíjense, los protocolos de la OPS todos dicen acetaminofén, hidratación, y yo le puedo apostar que en el sector privado, aquí en Santa Cruz y a nivel mundial, se utiliza mucho otro tipo de terapéuticas para rescatar pacientes de dengue. Es más, la mortalidad de 0.7 ha bajado a 0.035, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que a lo que más se ha conocido del dengue, el personal de salud está mejor preparado para poder hacer la terapéutica correcta. Doctor, ahora también está preocupando, y en Yapacaní y en Yacuiba también lo han mencionado, es el hecho de la coinfección, porque aparece también producto de la época el Zika y la chikungunya. Sí, lo que pasa es que va a haber, pónganse, como es un vector, tú puedes tener 3, 4 mosquitos en el mismo ambiente de diferente especie, ¿no? Para que lo tomen así, la gente que nos entienda, ¿no? ¿Qué significa? Que vos entras a un lugar, entra a un matorral. Es decir, los que están en el trópico se van a dar cuenta que cuando entra uno al matorral tiene diferentes tipos de picada, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que pueden coexistir las infecciones, sí, y eso puede generar mayor inflamación, sí, definitivamente. Y eso es lo que tenemos que controlar, digamos. Entonces, las personas lo que tienen que es evitar, primero, la limpieza individual en casa. Segundo, en el barrio hay que generar nomás lo que vienen a ser las acciones comunales para limpiar todo eso, para todos los mosquitos, no solo para uno, ¿no? Y en ese sentido, lastimosamente, en la coinfección, no solo, ojo,
se está hablando de coinfección con otros mosquitos. Hay coinfección todavía con vías respiratorias. Hay pacientes que hacen COVID, por si las dudas, y hacen dengue. Hay pacientes que tienen una infección primaria y hacen dengue, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gran problema del dengue es que genera un problema sobre todo específico, lo que viene a ser la coagulación, ¿no? Y entonces, si yo tengo una coinfección, esa persona sí se puede agravar. Entonces, lastimosamente, la potenciación de una coinfección en el dengue genera complicaciones de salud. Ahora, doctor, ¿cómo yo sé que tengo dengue o tengo chikungunya o tengo Zika o tengo COVID? La chikungunya tiene más el quebrantahuesos como tal, ¿no? Pero es muy difícil que el paciente la vaya a identificar. Es decir, definitivamente yo por eso, algo que tiene que quedar claro en la persona, basta que tengas dolor de cabeza, basta que tengas un tema a nivel ocular o dolor abdominal, algo muy característico en el dengue es el dolor abdominal, ¿no? Entonces, automáticamente tengo que hablar nomás pues con mi médico para que él siga haciendo las preguntas, ¿no? Para que él siga discerniendo en el tiempo qué tipo de infección es. Porque en base a eso, con laboratorios, yo como sé que estoy yendo a un dengue, por ejemplo, es con laboratorios. Y lo más raro en el dengue, y esto es importante decirlo porque no he escuchado que lo digan en los medios, cuando se va la fiebre, todos dicen, superé el dengue. Pero más bien, cuando se va la fiebre, es el periodo más crítico del dengue, ¿no? Entonces, no es que se fue la fiebre y ya estoy libre, porque eso es lo que nosotros asociamos como personas, ¿no? Se me fue la fiebre, no. Pero en esos 2 días post fiebre es cuando el paciente se puede complicar. Entonces, la fiebre no es un referente en el dengue. No es un referente para decir estoy evolucionando de mejor manera. Entonces, ¿quién tiene que ser? El personal de salud. Definitivamente el personal de salud tiene que hacerte las pesquisas y preguntarte, ¿te duele? ¿Hay marcas? ¿Hay petequias? ¿No hay petequias? ¿Tienes más dolor muscular o tienes más dolor de rodillas, articular? No, ¿hay más dolor retroarticular? No. Entonces, todas esas cosas, ¿quién lo tiene que hacer? El personal. Pero en ambos, en la mayoría de estos, el tratamiento va a ser casi el mismo al iniciar. Solo va a variar el tratamiento en el segundo o tercer periodo y a nivel hospitalario, de acuerdo a las complicaciones que vaya teniendo el paciente. Pero después, el tratamiento es sintomatológico, ¿no? Yo generalmente, algo que se me queda, y hemos aprendido con el COVID muchísimo eso, que el tema viral siempre iniciar con un antigripal, ¿no? Siempre hacerlo, porque tiene antialergia y todo lo demás, y de ahí viendo la evolución. Seguimos con la teoría de la OMS, todos acetaminofén, hidratación, y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque solo tomar paracetamol, cuando sabemos que un tema viral te puede dar una reacción alérgica, un rash alérgico, puede haber un tipo de reacción diferente, definitivamente yo siempre inicio con antigripal, ¿no? Pero eso ya es criterio médico y de acuerdo a lo que está en la bibliografía, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la gente lo que no tiene que hacer, y es más, ya no hablo, por ejemplo, mucho de medicamentos en los medios, porque si ustedes se acuerdan muy bien con AS, ¿no? Decíamos algún medicamento y al día siguiente cola en las farmacias y ya no había el medicamento, ¿no? Y es así que hay medicamentos que costaban 10 centavos, digamos, y al final ha llegado a costar 10, 20, 30 bolivianos. Entonces, definitivamente hay un tema en el tema comercial que no juegan una buena pasada al tema médico, ¿no? Hay una recomendación desde el Ministerio de no automedicarse, pero en este tema, recordemos que en el tema del COVID, usted nos decía, primero un antigripal. ¿Es lo mismo con el dengue o tiene alguna consecuencia buscar una medicina que por ahí te puede causar otras cosas? Definitivamente, al inicio de un dolor de cabeza, una congestión, lo primero siempre es el antigripal. Porque estamos siempre a la tendencia de que sea un cuadro viral. Más en esta época, date cuenta. En esta época tenemos COVID, porque el COVID es endémico, tenemos resfríos comunes por los cambios de temperatura, el uso de aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descongestionar. Y de ahí en adelante, llamar al médico y decir, doctor, tengo estas características, y el médico te dirá, mira, y esto, vamos a estar atentos a esto, no, hagamos tal laboratorio. Porque el dengue sí o sí se confirma con laboratorio, ¿no? Y además para que hagamos el pronóstico como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sigo pensando que inicies, ojo, con cualquier cuadro, congestión, lo primero que debes tomar es un antigripal.
Si con eso no has pasado, yo por ejemplo cuando salgo, ponte del gimnasio, el otro día salí y me agarró la lluvia. Llegué a la casa y estaba congestionado. ¿Qué hice? Me tomé mi antigripal. Al día siguiente estaba chalinga. Estoy tranquilo, pues no tengo por qué convocarme o inyectarme nada. Pero si con el cuadro sigo, tengo que buscar a mi médico, pues, ¿no? De cabecera. Ahora, doctor, dentro de todo lo que se ha hablado durante este tiempo que vuelve el dengue a estar en la palestra, hay algunas cosas que se dicen que yo quiero preguntarle si es cierto. Se dice que se tiene que comer mucho cítrico, algunos dicen que tienen que comer mucho cítrico, pero hay otros que recomiendan que no se consuman las naranjas, los limones. ¿Qué de cierto hay aquí? Lo que pasa es que, a ver, en el caso del dengue, el dengue puede afectar el hígado. ¿Ya? Por eso el dolor abdominal, uno de los dolores abdominales del dengue, es justamente porque hay un problema a nivel hepático. Por eso suben las transaminasas, puede haber hasta ictericia. ¿Ya? Entonces, la vitamina C es hepatotóxico porque se metaboliza en el hígado. Entonces, exagerando vitamina C, obviamente no lo estoy haciendo bien a mi hígado, ¿no? Claro. Entonces, no hay que exagerar. En el tema dengue es hidratación. Más ahora que tenemos el Powerade, por ejemplo, tiene cloro, potasio, magnesio. Tomen Power, hidrátense. La clave en el dengue es estar bien hidratado. Y en cualquier enfermedad viral, además, por la fiebre, ¿cuál es la clave? Estar bien hidratado. ¿Y el agua de coco es lo mejor? El agua de coco tiene concentración salina, para que veas cómo es la naturaleza, ¿no? Entonces, al tener concentración salina, es como si estuvieras tomando Powerade. ¿Qué es más barato, el agua de coco o un Powerade? No, ¿cómo está el coco? No sé, la verdad. No tengo idea. Bueno, pero son las cosas que se van diciendo. La mejor manera de hidratarse es el coco. ¿De qué se alimentaba? ¿Qué se había esa película con Tom Hanks, no? Sí, claro, sí. Coco. ¿No? ¿Dónde está el agua que te va a dar las sales minerales? Está en el coco. Wilson. Entonces, las diarreas en Brasil. En Brasil, andas río, ¿cómo te dicen? Te dan agua de coco. Lo primero cuando comienza con un niño con diarrea, ¿qué le dan? Agua de coco. ¿Pero por qué? Porque es para rehidratar. Bien. Ahora, doctor, ¿qué cabe hoy? Estamos complicadísimos y como usted bien dice, o sea, en realidad siempre estamos complicados con el sistema de salud porque no hay una situación de fondo para atender. ¿Qué cabe hoy? Es decir, necesitamos, creo yo, combatirlo al mosquito. Yo no veo una tarea de fumigación, no veo que el aparato público esté limpiando plazas, que los canales estén siendo limpiados para que el agua fluya. Está todo, se echan la pelota los unos a los otros y termina el ciudadano con su nube de mosquitos en su barrio y en su casa y con el alto riesgo de contagiarse. El sistema nuevamente colapsado, vive colapsado el sistema, pero yo estuve en la caja petrolera y era impresionante, o sea, no había espacio y no habían manos. Y yo debo, porque lo vi, ver la alta vocación de los trabajadores en salud y de los médicos, proliferando, multiplicando su accionar, tratando de darle un paliativo a esta situación tan compleja. ¿Qué es lo que exige desde su conocimiento esta jugada, para ponerlo en un término futbolero? ¿Qué es lo que exige la jugada? En realidad, decir que en este momento vamos a poder cortar el punto epidémico, porque estamos en un brote epidémico de dengue, de lo que era endémico, porque en realidad siempre esperamos que a final de año haya dengue, ¿no? O que hayan las enfermedades por vectores justamente que están relacionadas con el agua. Estamos en un punto, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que resolver el tema de limpieza, ¿no? Limpieza de canales, que es un tema responsable de la alcaldía. Pero lo propio también tenemos que ver a nivel departamental. No te olvides que esto ha venido del norte, ¿no? El mayor brote epidémico que hemos tenido es todo lo que viene a ser Monteno, Mineros y todo hacia el norte, sin las dudas. Entonces, en este sentido, hay que ver también cuáles son las medidas de la gobernación.
Y lastimosamente, como todos se pelean por las responsabilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, es decir, cada uno debería sentarse de la manito, tanto la alcaldía como la gobernación, ¿no? Como las juntas vecinales, de la manito, hacer una programación para acabar con esto. El vector se va a autolimitar. Esta es una enfermedad que se autolimita, primero por la temporalidad, ¿no? Y ten por seguro que van a salir las autoridades de salud a decir en marzo hemos vencido al dengue, ¿no? Como lo han vencido al COVID, ¿no? Salen ahora todo el mundo, todos han vencido al COVID en realidad, ¿no? Entonces, pero eso ha sido porque se ha autolimitado. La enfermedad se ha autolimitado, listo, y estamos. Entonces, en este sentido, tienen que caminar en el tema de la limpieza y debemos trabajar en casa. Es decir, lastimosamente, nuevamente, te lo digo, Gary, con mucha sinceridad, ¿no? Queda la responsabilidad nomás de nosotros, ¿no? Cuidarnos nosotros, a ponerle el pecho a las balas nosotros, trabajar en las juntas vecinales, y lo que se debería hacer, es decir, cortar el tema de costos, ¿no? Porque hay un gran problema, hay gente que no tiene, te vuelvo a decir, ni para comer, ¿no? Hay gente que llega realmente no tiene para un paracetamol. Y en ese sentido, lo mismo pasa para comprar baigón. ¿Cuánto cuesta un baigón, José Gary? Vamos a hacer, seamos serios en esto. ¿Cuánto cuesta un baigón? 20 pesos, 25 bolivianos. Con 25 bolivianos una familia se alimenta, 5 se alimenta con sus 25 bolivianos. Entonces, ¿tú crees que esa familia se va a comprar baigón para poner en la casa? ¿Tú crees que su principal preocupación es eso? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que bajen los costos y además subvencionar los costos en salud, en medicación y en tema de insecticidas y todo lo demás. Tiene que haber una subvención. ¿Entiendes? Vos tienes que decirle al vecino, a la junta vecina, estamos trayendo tantos, porque el fumigar por fuera, si no entras a la piscina, si no entras a la casa como tal, el mosquito no ve que para por la calle. ¿Cuántas veces te han picado los mosquitos en la calle? Fíjate, su comportamiento del dengue es intradomiciliario, más que todo, si te pones a pensar. A no ser que te vayas a meter a un lote baldío, digamos, con la amiga, como le gusta a José Gary, digamos, ¿no? Pero en este sentido, difícil. Si te vas a entrar a un lote baldío, ¿quién se entra a un lote baldío? Nadie. Es muy difícil. Entonces, pero en la casa sí lo puede hacer. Entonces, si yo subvenciono y el baigón ya no me sale 20 pesos, ya tengo opción de acceder para acabar con eso, ¿no? Porque fumigar, ojo, algo que decía el doctor Roberto Vargas, que ha sido mi mentor en salud de la Universidad Católica Boliviana, y también lo decía el que falleció, Roberto, me acuerdo que falleció en el COVID, se me fue ahorita el nombre, que su hijo trabaja en el CEDES. Entonces, ¿qué decía él? Cuando salimos a fumigar y metemos, ¿cuánto de ese insecticida cae al piso o cuánto de eso realmente se queda en el árbol? Casi nada. Entonces, ¿realmente sirve, es efectivo esa campaña directa como tal? No. Y luego decía, hay una relación además con el tema, póngase San Aurelio, Guavirá, todas cosas, que ellos utilizan en la caña. Utilizan pesticidas, ¿no? ¿Para qué? Para que no entre la enfermedad como tal. Y decían, nuestros vectores que nosotros tenemos son mosquitos que tienen resistencia a los insecticidas. Y sucede, me ha sucedido en la casa, tirarle un baigonazo, digamos, al mosquito, se cae un rato y a los 10 minutos se vuelve a levantar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los pesticidas tienen en razón los órganos fosforados. ¿Y qué es lo que es? Le produce parálisis al mosquito. Pero si ese ya está acostumbrado al insecticida, no lo vas a matar. Entonces, en este sentido, tenemos que trabajar en cómo ayudar a la población individual, José Gary. ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo ellos van a limpiar su casa? Cuando la preocupación no es que te muerda el mosquito porque estás acostumbrado a estar en jauría de mosquitos. Porque fíjate, vas a alguna casa y entras y hay una jauría de mosquitos, pero los de adentro están felices porque están acostumbrados. Hay hasta un dejo que dice, no ve, el coya llega a Santa Cruz y te han picado los mosquitos, es que te han desconocido, pues coya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa gente no está interesada en este momento en el mosquito porque tiene otra preocupación, que es llevarse la comida, ir a trabajar, está con otras cosas. Por eso, discutir en salud, José Gary, es muy grande, las determinantes de salud se llaman. Entonces, en salud es muy grande y ahorita, ¿qué tenemos que enfocarnos? En acabar primero en el mosquito. Y eso significa tener limpieza en casa, individual. Y que las personas tengan acceso a la limpieza. ¿Qué significa? Que tengan acceso a insecticidas y todo lo demás. Ahora, en el sistema de salud, ¿qué tenemos que hacer?
dejen de la gente ir al segundo y tercer nivel, dejen de saturar el San Juan de Dios. Fíjense la pregunta que le hago a un colega que hace emergencias en el San Juan de Dios. Le digo, ¿cómo anda con el tema del dengue? ¿Están saturados? Todo el año siempre hemos estado saturados, así que no es preocupación, camas siempre rebalsando, así, no es un tema que... Están llegando casos de dengue, ¿no? Pero tenemos otros tipos de casos que son más importantes. Entonces ya están en un ritmo, como te digo, de saturación constante, que por ejemplo a ellos no es que no les llame la atención el dengue, pero digamos es algo más que está sucediendo, que tenía que suceder, ¿no? Y siguen metiéndole a lo que tú has dicho, a seguir trabajando. Entonces hay que hacer un plan estratégico en salud, hay que trabajar en ese sentido, y definitivamente lo que tú dices, ¿cómo haces el tema de canales? ¿Cuánto de plata vas a gastar ahorita para rehabilitar canales, las caídas, las crecidas de río y todo lo demás? No te va a dar el presupuesto porque no lo has programado. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Definitivamente nos falta planificación, Gary. No hay planificación y siempre estamos a las corridas. Y lo lamento por decirlo así, pero los medios, ¿para qué sirven? ¿Para qué es lo que quieren ver, no? Te muestran, sí, se está fumigando, sí, se está haciendo, sí, pero ¿habrás fumigado en todo el departamento? ¿Cuánto de incidencia realmente tenemos en esta fumigación? ¿Qué tipos de vectores tenemos? A ver, en algún momento sabemos si tenemos los 4 tipos de dengue en Santa Cruz. ¿Qué tipo de mosquitos están dando? Ojo, que antes se decía que el mosquito solo era de agua limpia. Y Roberto Vargas hizo un estudio y demostró que en agua sucia también se producía el vector, ¿no? Entonces, date cuenta que se va adaptando también el mosquito. Así como nosotros tomamos cosas para adaptarnos, los mosquitos, todos los que vienen a ser los vectores, también se adaptan al medio. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de estudio tenemos? El Cenetrop debería ser ahorita la batuta principal de guiarnos cómo es en el tema dengue. El Cenetrop nos debería decir, tenemos este tipo de mosquito, este tipo de insecticida sirve, este tipo de insecticida no sirve, ¿no? Está sirviendo, cuánto hemos llegado a matar, cuántos vectores hemos matado y todo lo demás. Pero es complicado en ese sentido porque no nos va a alcanzar como para salud, lo que alguna vez discutimos. Necesitamos pues trabajar. Amartya Sen decía, para el tema de salud, 50 años antes de que nazca el niño tenemos que prepararlo de salud. ¿Por qué? Porque es un tema muy integral. Muy bien. Doctor, le agradezco como siempre. ¿Lo vamos a molestar? No se molesta, ¿no? No, para nada, no es molestia. Más bien me alegra que se acuerden y que podamos ayudar a la población porque la gente te escucha, la gente te sigue y toma medidas, ¿no? Toma medidas para evitar. ¿Qué deberíamos hacer? La primera, ponte frases, como tú lo haces medio, ¿no? No debería haber un mosquito en casa, ¿no? Quiere decir, casa libre de mosquito. Debería haber un letrerito así chiquitito. Casa libre de mosquito. Y vos sabes qué va a decir, pero aquí hasta los taxis tienen mosquitos. O sea, te subes a un taxi y te comen los mosquitos. Claro. ¿No? Entonces, si vos pones un letrerito, casa libre de mosquito, ¿no? Estás certificando que esa casa es limpia, que tiene higiene, y eso ya te da pues un posicionamiento. Entonces comienzas con ese tipo de trabajo porque eso hay que trabajar para que se quede eternamente y no estemos correteando. Viene final de año, dengue. Viene tal cosa, COVID. Y estamos a las carreras, ¿no? Gastando dinero además, porque es un pretexto en salud, gastar dinero, ¿no? Gastas dinero donde no deberías gastar. Muy bien. Gracias, doctor, muy amable. Gran abrazo, siempre un gusto. Un estar abrazo, con la familia. chao, doctor. El doctor Flores, Pedro. Esa invasión, la norte.